Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Soy Sol Scott, estamos en persona por Alquimia Cultural. Contamos hoy día con la presencia del cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que va a conversar hoy día con nosotros sobre una serie de problemáticas que encontramos en la actualidad en relación a la iglesia y a la religión, particularmente en Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, igualmente. Se habla en la actualidad, es un tema, digamos, recurrente, la problemática de la crisis generalizada de la fe en la actualidad, en el sentido en que ciertas problemáticas modernas dificultarían la idea de poder llevar a cabo una fe, de mantener la fe, sobre todo de mantenerla, creo yo. ¿Cuál considera que es en la actualidad la principal traba ante la idea de la fe, de poder desarrollar y mantener una fe? En realidad no se puede separar la fe de la vida social, de la vida económica, de la vida política, porque la fe se vive en el mundo. Y creo que la crisis de fe no solamente es creer en Dios, la fe es confianza. Y de alguna manera estamos viviendo una crisis muy fuerte de desconfianza mutua en el ámbito político, en el ámbito económico. La crisis de fe es una fe de alguna manera que nos está invitando a confiar en el otro. Si no confiamos entre nosotros, menos vamos a confiar en Dios, porque Dios está en la sociedad. Ahora, ya hablando propiamente de la fe en la Iglesia Católica, lógicamente esta situación de la sociedad influye grandemente por la pérdida de sentido de la vida, por la pérdida de principios, de valores, que de alguna manera nos están haciendo vivir al margen de esa transformación de la persona que es la ética. Y aquí entramos a un tema muy fuerte que vivimos en el Perú y también en la humanidad, es la corrupción. Y la corrupción genera también ese espacio de desconfianza, ¿no? Y en el Perú la problemática iría entonces por ahí, en el sentido de la desconfianza en los organismos, digamos, por ejemplo el Estado o la Iglesia. ¿Cómo se manifiesta esto particularmente en el Perú? ¿Cree usted que hay una tendencia a creer o no? Yo diría que vamos más por el no. Y es algo cuyas manifestaciones vemos todos los días en los diarios, con todos los problemas que hay, el crimen. Hay una problemática bien precisa en el Perú, ¿no? Sí, bueno, aquí yo quiero ser muy claro. Me impresiona mucho, por ejemplo, una selección de fútbol une al Perú. Claro. Y une con entusiasmo, con alegría, pero pasa el partido y pasa esa unidad que vivimos en el país. Yo creo que aquí tenemos que ser muy consecuentes, que tenemos que ser conscientes de que somos parte de una humanidad. Somos Perú, pero al mismo tiempo somos parte de una sociedad que está dividida, y dividida por muchos motivos. Entonces, lo que sí que creemos que en este caso la Iglesia Católica, a pesar de sus limitaciones y fallas graves que hay un potencial de aporte de principios, de valores irrenunciables que nos transforman como personas. Y aquí yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre la ética, la moral, y también la técnica. La técnica transforma personas y en una sociedad tecnocrática como la que vivimos nos hace pensar que las cosas se transforman por la inteligencia de la persona. Y eso está bien, pero la ética, que es estos principios y estos valores irrenunciables, transforman nuestras personas. Una persona o un grupo de personas que no vive a cabalidad estos principios y valores desembocan pues en una crisis de desorden, una crisis que realmente no nos ayudan a vivir como hermanos y hermanas, que es la propuesta también que todos nosotros queremos.
Entonces, ¿cuál es el principal reto, digamos, para la Iglesia en ese contexto, para poder pasar esa etapa de desunión, para poder fomentar justamente la hermandad que debería haber más allá de la creencia religiosa, creo yo, como país, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy importante que me la hago como cardenal de la Iglesia, porque en ese momento la Iglesia está sufriendo muy fuertemente una crisis de descubrimiento de inmoralidades que el mismo Papa ha pedido perdón y lo reconoce, y de altas esferas, no solamente en las esferas laicales, sino también a nivel de cardenales, obispos, y que nos duele y nos avergüenza. Pero al mismo tiempo el Papa Francisco está manifestando una fortaleza muy grande para luchar contra ese flagelo que es la corrupción enquistada en lo más profundo de niveles de la Iglesia. Yo creo que aquí nuestra fortaleza es Jesús. Jesús que también experimentó él mismo la corrupción política, la corrupción religiosa, la corrupción económica, y que todos miraron en Jesús como un potencial enemigo político, porque según decían quería hacerse rey, el poder religioso que no creía que era el Hijo de Dios, y el poder económico que lógicamente está ligado normalmente a la política y también a la religión. Y una religión que no manifieste esa libertad para luchar contra todo flagelo negativo de injusticia, realmente es una iglesia que tiene que pensar seriamente que está siguiendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se podría en este contexto que me menciona de crisis, justamente en el cual la Iglesia ha sido... se han llegado muchas acusaciones a la Iglesia, la imagen de la Iglesia se ha visto muy dañada en los últimos años sobre todo. ¿Cómo se podría comenzar a revertir esa situación? No hablemos necesariamente de reforma, pero de renovación. Sí, bueno, el Papa habla de una reforma de la Iglesia, independientemente de las circunstancias. O sea, el Concilio Vaticano II, ya en la década de los 60, hablaba pues de una renovación, de una reforma de la Iglesia que tiene que dejarse de mirar a sí misma una potencia o un poder, sino que mire como Jesús a servir a aquellos que sufren, a aquellos que son más pobres, a aquellos que realmente están descartados del bienestar y de la justicia. Entonces, este proceso de cambio está significando una purificación al interior de la Iglesia. Lógicamente, nosotros podemos afirmar que la Iglesia tiene problemas muy serios, internos, pero también tiene mucha riqueza por ofrecer, por casos no aislados, porque de hecho son significativos, de sacerdotes, de religiosos, de cardenales, obispos, pero es una minoría. Pero esa minoría es noticia. Hay muchísima gente buena dentro de la Iglesia que definitivamente no se le toma en cuenta. Entonces hay que revertir esa situación y tenemos en este sentido un camino que recorrer. Por ejemplo, el sínodo sobre la Amazonía que se va a realizar en Roma en octubre próximo y que yo estoy dentro del comité de preparación, está indicándonos que hay otros intereses fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia que quieren opacar esta propuesta del Papa Francisco y de la Iglesia Católica de servir a los más pobres, en este caso a los pueblos indígenas amazónicos. Si lo tomamos del punto de vista histórico, digamos, partiendo desde el nacimiento, la llegada de la modernidad, siglo XIX, tendencias filosóficas, Nietzsche, por ejemplo, declara la muerte de Dios de manera muy famosa, siglo XX, unas tragedias tremendas, Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Se ha dificultado justamente por ese lado, ¿no? Más allá de lo que estamos conversando hace un rato, del punto de vista histórico también se ha dificultado mucho poder establecer
llevar a cabo una fe y una creencia. ¿Cree usted que la modernidad o los tiempos contemporáneos requieren de repensar la idea de fe? Yo creo que sí, porque ¿qué nos está pasando en la humanidad con el cambio climático, por ejemplo? Esto no es de Perú ni de América Latina, es del mundo. Y ahora en Europa están seriamente preocupados por los efectos que ahí están experimentando como consecuencia de la irresponsabilidad ambiental de empresarios, de gobiernos, y en este sentido estamos viviendo un tiempo en que la humanidad entera está amenazada. Nuestra tierra está amenazada, ya no da más. Entonces, en este contexto, tenemos que darnos cuenta que hemos dejado de lado esos principios y valores humanos, naturales. Desde la fe es dejar de lado a Dios, y aquí estamos sufriendo las consecuencias. O sea, de hecho, el dejar de lado a Dios nos está indicando que nosotros queremos hacer un mundo a nuestra medida, cada uno por su lado. Y ahí vienen las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, de injusticias, de inmoralidad y de alguna manera de impunidad que ciertamente a todos nos compete. Entonces, yo creo que es una oportunidad maravillosa que estamos viviendo, porque toda crisis tiene un aspecto, yo diría, negativo, de destrucción, pero también tiene un aspecto muy importante de superación. Estamos en eso. El cambio climático, los científicos dicen que es irreversible. Lo único que podemos hacer es mitigar. No podemos estar perdiendo el tiempo en discusiones estériles, porque de hecho estamos en un ambiente que realmente no solamente espiritual, humano, sino físico, que estamos viviendo en unas circunstancias que debemos unir los fondos. Me contaba del trabajo que está haciendo la Iglesia en conjunto por la Amazonía. Ese es un ejemplo, pero ¿qué puede hacer realmente a estas alturas la Iglesia para colaborar y contribuir a revertir esas situaciones negativas de las que me habla? Sí, en realidad hay un documento muy importante que es de la doctrina social de la Iglesia, que es la carta encíclica del Papa Francisco, que se titula, con el nombre latino, Laudato Si, alabado seas. Es una encíclica que en junio del 2015 el Papa entregó a la Iglesia Católica y también a todos los creyentes y las personas de buena voluntad sobre el cuidado de nuestra casa común. En este contexto del cuidado de la casa común, el Papa Francisco ha convocado un sínodo sobre la región amazónica. Un sínodo significa reunirse los obispos, en este caso amazónicos, para discutir, reflexionar y tomar algunas propuestas para ofrecerlas al Papa en este próximo octubre. Son 250 padres sinodales que se llaman. Entonces, ¿por qué la Amazonía? Porque la Amazonía es uno de los pulmones del mundo. La Amazonía tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados que conforman 9 países. La mayor extensión del territorio está en Brasil con 65%, después seguimos nosotros como peruanos y peruanas que tenemos el 13% de la amplia zona amazónica, y así Bolivia, Colombia, Ecuador. El Perú tiene el 63% de su territorio que es amazónico. Por tanto, podemos decirnos que somos amazónicos. Yo nací en Lima, yo no conocía la Amazonía, y muchos limeños y mucha gente que vive en la costa como que piensan que la Amazonía es algo que está detrás de los Andes, que no tiene nada que ver con nosotros. Es un problema de identidad nacional, sobre identificación con ellos, ¿no? Sobre todo. Sí, somos pluriculturales, pluriétnicos.
Solamente en la Amazonía, en toda la Amazonía, de estos 9 países, hay 3 millones de indígenas amazónicos. Y además viven 33 millones de personas dentro. Entonces estamos hablando de un universo de 35 millones de personas. Son más de 300 pueblos indígenas y más de 240 lenguas. Entre ellos no pueden entenderse. Y no estamos hablando del portugués o el español, sino estamos hablando de lenguas aborígenes, de culturas ancestrales. Y el Papa Francisco, cuando fue el 19 de enero a Puerto Maldonado, les dijo a los indígenas amazónicos: ustedes son los guardianes de la Amazonía. Ustedes están sufriendo la avalancha de esas inversiones que no contemplan la dignidad de la persona y que avasallan las culturas ancestrales, que es una riqueza para nosotros. ¿Cómo interpreta usted la actual crisis política del Perú? ¿Qué diría que se encuentra, digamos, en el núcleo de la problemática que vivimos actualmente, ¿no? Con un presidente pues que con una actividad muy limitada, digamos, un Congreso que no aporta? Se habla mucho de corrupción del espíritu, ¿no? A fin de cuentas, y eso ya es más complicado de derrotar. Sí, yo estoy convencido y la Iglesia dentro de esta sociedad peruana estamos viviendo un tiempo, como hemos hablado, de crisis moral, una crisis ética. O sea, un diagnóstico social, como lo puede hacer un médico ante un paciente, nosotros podemos decir claramente que el problema del país y también del mundo, de la humanidad, es ético. Es decir, queremos transformar, como decíamos antes, las cosas por la técnica, con esta sociedad, yo diría, absorbente de consumismo, ¿no? Que nos hace olvidar que la mayor riqueza de la persona es la misma persona. Y esta persona tiene que desarrollar todas sus potencialidades, pero para eso necesita exactamente lo que hemos afirmado antes: principios y valores irrenunciables. Cuando avancemos en este aspecto, podemos afirmar que el Perú está respondiendo al grave problema que nosotros. En segundo lugar, también tenemos que aprender a ser tolerantes. Hay diversidad de culturas y la Amazonía en pequeño nos va a ayudar no solamente a nosotros, peruanos, sino a todo el mundo, a que vivamos muy conscientes que la Amazonía es uno de los pulmones del mundo. Hablando justamente de tolerancia y de integración, hay dos problemáticas, llamémoslas, muy polémicas en la actualidad, sobre todo en relación a la Iglesia, que es aquella en relación a la mujer, que se manifiesta en la actualidad con el llamado enfoque de género, que ha terminado pues en un debate ya casi campal, casi una batalla campal, y hacia las comunidades LGTB. ¿Cuál es su postura respecto a esas dos problemáticas sociales actuales? Bueno, en primer lugar yo diría que la Iglesia siempre ha tenido no solamente un respeto, sino ha contado con la valiosa presencia y participación activa de la mujer en la Iglesia. Y una prueba fundamental es que no tuviéramos la oportunidad de hablar de Cristo, de Jesús, sin María, una mujer. Y ella es la Madre de Dios, una mujer. Y así la consideramos como dogma de fe, es la Madre de Dios. Para algunos racionalistas dicen: ¿cómo va a ser la Madre de Dios? Dios tiene madre. Sí, es la Madre de Dios. Y en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, el papel de la mujer ha tenido una importancia muy grande y la sigue teniendo. Yo diría que si la mujer deja de participar activamente en las actividades de la Iglesia no está presente. ¿Y por qué cree entonces que hay tanto machismo dentro de tantos creyentes? Bueno, es parte, como decía antes, que la Iglesia está metida en una sociedad. Y hay muchos creyentes que han vivido en la familia con una mujer, madre, sojuzgada por un varón.
e incluso violentada por el varón. Entonces, por más creyentes que sean, eso influye. Y yo creo que estamos luchando contra ese machismo que es una vergüenza, porque de hecho Dios, y ya esté cosa de fe, y respondo también a la pregunta, es que Dios creó varón y mujer para complementarse. Y la vida surge como don de Dios desde la unión entre el varón y la mujer. Entonces, en ese sentido, hay una comprensión de aquellos que tienen otras tendencias, pero definitivamente la doctrina es muy clara, de respeto a todos, pero también de respeto a aquello que Dios ha creado. Y es la naturaleza, la biología la que nos habla. Pero sin embargo es una realidad, y sin embargo sí hay personas homosexuales y sí hay mujeres lesbianas que no encuentran en la iglesia necesariamente el hogar que deberían encontrar. ¿No le parece que hay una contradicción ahí? Bueno, de hecho la iglesia está abierta a todos. Ahora, lo que sí puedo afirmar es que yo creo que en todas las familias, incluyendo la mía, hay personas con tendencias heterosexuales, ¿no? Y esto nos duele por un lado, pero por otro lado tenemos que aceptar esa realidad. Esto no significa de que en una familia se rechace a esa persona. La iglesia siempre tiene que ser familia y tenemos que acogerla. Lo que sí es muy importante indicar que hay presiones de tipo moral dentro de la vida matrimonial, de lesbianas, de homosexuales, que son personas que reconocen que somos frágiles. Y por tanto yo creo que hay que exigir fidelidad, y esto es lo que exige la iglesia a todos, comenzando por mí, una fidelidad y una coherencia con aquello que uno se ha comprometido a vivir, sea en el matrimonio, sea en el sacerdocio, sea también a aquellas personas que tienen tendencias distintas a las que nuestras. Hay que respetar. Y yo conozco personas que tienen tendencia homosexual o lesbiana, pero que viven una vida moral. Pero en cambio yo veo que en el matrimonio a veces no es esa conducta. No solo en el matrimonio, por ejemplo, ha habido el último caso escandaloso del sodalicio, por ejemplo, que era una institución de la iglesia muy corrupta y criminal. Entonces, es decir, ¿cómo podemos armonizar esta idea y poder hacer de la iglesia algo que actualmente no es necesariamente, es decir, un lugar de recepción y de protección y un lugar más benévolo? Sí, yo quisiera hacer una precisión, ¿no? Es verdad, pero no podemos generalizar. Yo conozco personas muy buenas en el sodalicio. El problema de fondo es que es un movimiento laical. El fundador Figari es laico, no es sacerdote ni religioso, es un pervertido sexual, eso ya está reconocido, ¿no? Pero no podemos generalizar. Esto es como un embalse de años que no se ha tocado el tema de manera firme, sino que se ha dejado pasar. Y creo que esto nos está pasando la factura a toda la iglesia, no solamente es el caso del sodalicio. Pero yo creo que aquí hay que salvar a las personas buenas y bien intencionadas que han querido entregar su vida a Dios, pero que lamentablemente se han encontrado con estos ejemplos que realmente son denigrantes y que la iglesia está luchando para salvar. Y en ese sentido, ¿cómo devolverle la fe a las víctimas? Bueno, se está haciendo todo un proceso de escucha, ¿no? Y sé que el nuevo arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, está también apoyándola, porque este movimiento tiene su sede en la Arquidiócesis de Lima.
también la Conferencia Episcopal Peruana. Hay un ámbito más de diálogo y ver la forma de cómo poder, aunque nunca se va a poder retribuir todo lo que significa, no solamente en dinero, Claro. sino en dignidad de la Sobre persona. todo, claro. Sí, porque las heridas están ahí y seguirán ahí, y que definitivamente nuestra actitud de escucha de las víctimas es muy importante. ¿Cuáles son sus proyecciones, digamos, para el pueblo peruano, viendo los cambios que estamos viviendo actualmente, en términos sociales o en términos políticos? Vemos la actual lucha contra la corrupción, que nos hace pensar que a lo mejor vamos hacia algo más positivo. ¿Cuáles son sus proyecciones en ese sentido para los años futuros? Yo estoy convencido que estamos en un proceso doloroso pero necesario de tener una actitud de confianza a pesar de las señales negativas que nos están dando los diversos poderes del Estado y la misma sociedad civil. Sin embargo, yo mantengo viva la esperanza. Algo nuevo está pasando. Que tenemos caídas, que tenemos sombras. Lo único nomás es una invocación a unirnos todos en esa cultura del encuentro entre las personas, en esta cultura del respeto, en esta cultura de la honestidad, y que todos tenemos que aprender esta gran lección de la historia que debemos superar en base a honestidad, en base a justicia, en base de respeto, de tolerancia, pero sí de exigencia de vivir un país y una sociedad nueva, con valores, con principios y revolucionarios. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Esto ha sido un nuevo capítulo de Persona en Alquimia Cultural. Yo soy Sol Pozzi Scott. Muchas gracias por estar con nosotros.